Que no deja a opinión, sino más bien a convicción y determinación del número. Ahí está clarito. Está América, está Toluca, está Chivas y está Cruz Azul encima de Tigres, que es el quinto más ganador del fútbol mexicano. Un equipo que es verdad, no en toda su época, desde su nacimiento, surgimiento, su ascenso a primera división, ha sido siempre un equipo que imponga, que sea dominante, pero esta década del 2010-11 para acá le trajo a Tigres dividendos para ganar campeonatos, para hacer una dinastía, y que a pesar de que no todas las finales se han ganado, ningún equipo lo puede hacer, ningún equipo puede presumir de ser infalible en finales. Tigres se ha metido ahí en la cúpula del fútbol nacional. Y yo sé que a muchos les va a doler, porque hay unos que ni siquiera se asoman en esa lista y tienen más años de historia en primera división, Víctor, pero muchos más años, ¿eh? Lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, los títulos, si hablamos de cualquier otro deporte, por ejemplo, el boxeo, los campeonatos que tiene tal o cual boxeador, y más cuando se unificaban los títulos y tenía el del consejo, el de la asociación, el de la organización. Oye, pues estás dentro de los mejores, ¿no? Sin duda alguna. ¿Por qué? Porque tiene los títulos. ¿Por qué en el fútbol es diferente? ¿Por qué cuando hablamos de la cantidad de títulos que tienen estos equipos que acabas de enumerar? No, pero ese no, este tiene que ser... ¿Por qué no? Yo creo que al momento de estar ahí, codeándose con los más campeonables, pues debe de estar constituido ahí. Y bien lo dices, hay equipos como el Atlas, para que no se sientan ofendidos otros, que tienen muchísimos años y tienen muy pocos títulos. Claro. Hay equipos como el Atlante, ¿verdad?, que ahí viene de regreso, pues que también tienen muchos años, tienen pocos títulos. Y no les sigo con más equipos que tienen como 80 años, tienen 4 títulos, ¿verdad? 5 títulos. No, 4, no caigas en el error tú, no caigas en el error. 5. Si estamos hablando del mismo equipo, son 4. Oye, uno con resaca y soportarlos a ustedes el día de hoy. Es la realidad, tú lo que acabas de decir hace rato. En el segmento de Torrent dijiste, no mentir, quieren mentiras. ¿Quieres mentiras? No, tienen 5, tienen 5. Miéntele como siempre, tienen 5 Yo creo que hay que títulos. comenzar por definir grandeza. Para señalar a un equipo grande o no. Para mí en el fútbol mexicano solamente hay un grande, porque tiene que involucrar 3 conceptos para mí. Mantenerse durante siempre compitiendo. Habrán épocas evidentemente malas, pero esa época no tiene que ser muy larga. Ser popular y además tener una buena cantidad de títulos. Esos 3 conceptos para mí solo los reúne el América, y por eso para mí es el único grande. Después tenemos equipos populares, ya ni siquiera les alcanza para ser grandes, como las Chivas, y después tenemos equipos o instituciones que son importantes en el fútbol mexicano. Y ahí sí ya se ganó su derecho de estar el conjunto felino. Al conjunto felino le falta popularidad nacional para poder ser señalado como grande. Pero importante en el fútbol mexicano, por supuesto que lo es. Y por esta época dorada incluso más que el Monterrey. Y yo no tengo ningún problema con asumirlo, porque no me gusta mentirle a la gente. Oye, la época dorada construye Diablo, realidades. Ya me imagino, Diablo, al presidente de la liga. Tú eres grande, tú eres importante, tú eres popular. Sí. Para mí, vamos a etiquetar. La definición la pone uno. La definición la pone uno. Pero el tema es, eso grande. Pero la pregunta es muy simple, ¿Qué? si es grande por los campeonatos. Olvídate de la popularidad. Ahí no dice eso. ¿Dice campeonato? El grande de la Liga Es lo que estamos hablando, porque salió, que salió ahí lo de los campeonatos. Bueno. Yo te estoy diciendo para mí qué es lo que desglosa grandeza. Es que para mí también hay uno solo. ¿verdad? Es que para mí también hay uno solo y sabemos quién es. ¿El América? Sí, por ejemplo, pero hablamos de los campeonatos porque apareció en imagen ahí los títulos. Por eso. ¿Quién es el quinto equipo más ganador de la liga? No, por eso te digo. No, por eso, es que a eso va esta pregunta. Si es o no el quinto, claro, en popularidad, claro que no, porque sabemos que hay 2 hasta 3, y uno que es Puma, que es más popular a lo mejor en gente o historia, que sabemos que pues, Tigre es mucho más que Puma, ¿ok? Pero en cuanto a campeonato, por ejemplo, el Toluca hoy es segundo, pero no es más popular que Chivas. Así es. Pero ya es segundo por títulos Toluca, ¿no? Claro. Es América, Toluca y Chivas en títulos, los dos primeros. Pero en títulos, claro que Tigre está es el mejor quinto, porque tiene 5 Por eso, Ahora, yo creo que lo primero que hay que definir cuando hablamos de es el historia, concepto grandeza. Cuando hablamos de historia, yo les pregunto, ¿cuántos años tienen que pasar? Porque estamos hablando de Tigre del 2010, 2011, ponle 15 años, ¿no? Que han conseguido una historia importante. ¿Cuántos años tienen que pasar para definir a Tigres que realmente es un histórico? Si es que sigue sumando títulos. Fíjate, Que ya lo es, histórico ya lo es. Yo creo una parte que también le falta al Toluca, por ejemplo. Siempre se le achacó a Tigres que le faltaba para dar ese salto de calidad, trascender más allá de su frontera geográfica, que saliera de Gonzalitos y Fleteros, ¿sí o no? Se hablaba de ese tema. Tigres llegó a una final de Libertadores
cosa que Toluca en su vida ha podido alcanzar una etapa importante en un torneo internacional, siendo que ha tenido en su historia grandes planteles. Qué esperanza de que llegue a un Mundial de Clubes. Eso también le dio lo que le faltaba a Tigres, que muchos le criticaban, el talón de Aquiles de Tigres, lo internacional. Llegó, se metió, y muchos que llegaron a Mundiales de Clubes ni siquiera se acercaron a hacer lo que hizo Tigres en su primera y única participación. Entonces, creo que ahí dio un vuelco con este equipo, con esta dinastía de jugadores, cambió la historia de Tigres. Su genética perdedora, derrotista, internacional, la cambió este tipo de jugadores que ganaron más del 70% de los títulos que tiene Tigres en su actualidad. Esa es la realidad de las cosas. Cuando dice el chileno que no es a nivel nacional conocido o algo así mencionó, que no se le popularidad, Víctor, sí, date los oídos. Gracias a jugadores que hacen el esfuerzo los clubes por traer jugadores que impacten a nivel nacional, de Tigres se ha hablado a nivel nacional. Es verdad. Gracias a un Nahuel Guzmán y gracias a un André Pierre Gignac. Por citar dos que son de los más carismáticos, más populares y que más llaman la atención de México entero, hablando de fútbol, para hablar de Tigres. Si se habla de Tigres es porque se habla de André o se habla de Nahuel. Se hablaba. Ya van de salida. Se sigue hablando. Acaba de darse una de las mejores actuaciones, Nahuel, en el torneo. Hay equipos que han traído muchos nombres. El tema es que tienes que ser congruente, tienes que traerlos y que ganen. Claro, porque hay equipos que trajeron un campeón del mundo como Sergio Ramos. Y nadie puede negar que ha ganado títulos en el último periodo Tigres, y nadie dice lo contrario. Pero lo único que se ha hablado de ellos. Lo único que digo es: hay que definir el concepto grandeza para poder elegirlos. Pues y para mí, en el concepto de grandeza, en el que yo creo, en el concepto de grandeza, el único grande en este país es el América. Y de ahí en fuera habrán equipos importantes y ya queda un equipo muy popular como lo es el conjunto. En el desarrollo del tema te pone los títulos conseguidos por clubes honestos. Entra Tigres entre los grandes porque está en esta columna de equipos campeones. Es la producción la que pone el tema. Entonces sales con una tangente para decir, no, nada más eso, no es el América. Que ese es fácil. Entonces, abortamos el tema, ¿no? Es como decir que eso no va a cambiar. Y puede ser que pasen 10 años y el América no sea campeón en 10 años y Chivas no sea campeón en 10 años y van a seguir siendo los más populares. Eso no va a cambiar. Populares. Porque Chivas ya es solo popular. Bueno, populares o los mejores, como quiera llamarlo. Entonces... Duele. Dame una pausa, por favor. Esta campaña volveremos a estar contigo. Que no deja a opinión, sino más bien a convicción y determinación del número. Ahí está clarito. Está América, está Toluca, está Chivas, está Cruz Azul, encima de Tigres, que es el quinto más ganador del fútbol mexicano. Un equipo que es verdad, no en toda su época, desde su nacimiento, surgimiento, su ascenso a Primera División, ha sido siempre un equipo que imponga, que sea dominante, pero esta década del 2010-11 para acá le trajo a Tigres dividendos para ganar campeonatos, para ser una dinastía, y que a pesar de que no todas las finales se han ganado, ningún equipo lo puede hacer, ningún equipo puede presumir de ser infalible en finales. Tigres se ha metido ya en la cúpula del fútbol nacional. Y yo sé que a muchos les va a doler, porque hay unos que ni siquiera se asoman en esa lista y tienen más años de historia en Primera División, Víctor, pero muchos más años, ¿eh? Lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, los títulos. Si hablamos de cualquier otro deporte, por ejemplo, el boxeo, los campeonatos que tiene tal o cual boxeador, y más que no significaban los títulos, tenía el del consejo, de la asociación, el de la organización, oye, estás entre los mejores, ¿no? Sin duda alguna. ¿Por qué? Porque tiene los títulos. ¿Por qué en el fútbol es diferente? Porque cuando hablamos de la cantidad de los que tienen estos equipos que acabas de enumerar, no, pero ese tiene que ser. ¿Por qué no? Yo creo que es momento de estar ahí, codeándose con los más campeonables, debe estar constituido ahí, y tú lo dices, hay equipos como el Atlas, para que no se dar ofendidos otros, que tienen muchísimos años, tienen muy pocos títulos. Claro, hay equipos como el Atlante, ¿verdad? Que hay en el regreso, pues que también tienen muchos años, tienen pocos títulos. Y no les sigo con más equipos que tienen como 80 años, tienen 4 títulos, ¿verdad? 5 títulos. O 4, no caigas al error. No caigas al error. 5, si estamos hablando de 1000 equipos, son 4. Y uno con 3, hay que soportarlos a ustedes el día es la realidad. Por lo que decía cerrado en el segmento de Torrent, dijiste, no mentir, que mentir, excuse mentira, tienen 5, como siempre, tienen 5. Yo no comenzar por definir a la grandeza. Para señalar a un equipo grande, no, para mí en el fútbol mexicano solamente hay un grande, porque tiene que involucrar 3 conceptos para mí: mantenerse
durante siempre compitiendo. Habrán épocas evidentemente malas, pero esa época no tiene que ser muy larga. Ser popular y además tener una buena cantidad de títulos. Esos tres conceptos para mí solo lo reúne la América y por eso es para mí el único grande. Después tenemos equipos populares que ni siquiera les alcanza para ser grandes, como las Chivas, y después tenemos equipos o instituciones que son importantes en el fútbol mexicano. Y ahí sí ya se ganó su derecho de estar el conjunto felino. Al conjunto felino le falta popularidad nacional para poder ser señalado como grande, pero importante en el fútbol mexicano, por supuesto que lo es. Y aquí por esta época dorada, incluso más que el Monterrey, y yo no tengo ningún problema con asumirlo, porque no me gusta meter a la gente, o ya no cauracos, pero ya me imagino Diablo al presidente Elías, tú eres grande, tú eres importante, tú eres cojula, para mí, vamos a tener que hacer la definición, la pone uno, la definición la pone uno, debes, eso grande. La pregunta es muy simple, es si es grande por los campeonatos. Olvídate de, ay no dice eso, dice campeonato. Te salió ahí, no, de los campeonatos. Bueno, ya no estoy diciendo para mí qué es lo que desglosan aquí. Para mí también hay mucho, ¿verdad? Que para mí también hay uno solo, sabemos quién es. El ABG, por ejemplo, pero hablamos de los campeonatos porque apareció una imagen ahí, los títulos. Por eso, ¿quién es el quinto equipo más ganador de la liga? Oh, por eso te digo, por eso es que a eso va esta pregunta. Si es o no el quinto, claro, en popularidad, claro que no, porque sabemos que hay 2 hasta 3 y uno que Puma, que es más popular a lo mejor en Quinto y Zanahoria, que sabemos que por Tigre es mucho más que Puma, ¿ok? Pero en cuanto a campeonato, por ejemplo, Toluca hoy es segundo, pero no es más popular que Chivas, así es, pero ya es segundo por títulos Toluca. No, es América, Toluca y Chivas en título, los dos primeros, pero en título claro que Tigre está es el mejor quinto, porque tiene 5 eso, yo creo que lo primero. Cuando hablamos de historia, grandeza, cuando hablamos de historia, yo le pregunto cuántos años tienen que pasar, porque estamos hablando de Tigre del 2010-2011, por 15 años, ¿no? Que ha conseguido una historia importante. ¿Cuántos años tienen que pasar para definir a Tigre que realmente es un histórico? Que sigue sumando Tigre, pero ya lo es, histórico, ya lo es. Yo creo una parte que también le falta al Toluca, por ejemplo. Siempre se la achacó a Tigres que le faltaba para dar ese salto de calidad, trascender más allá de su frontera geográfica, que saliera de Gonzalitos y Fleteros. ¿Sí o no? Se hablaba de ese tema. Tigres llegó a una final de Libertadores, cosa que Toluca en su vida apoyó alcanzar una etapa importante en un torneo internacional, siendo que ha tenido en su historia grandes planteles. Qué esperanza de que llegara a un mundial de clubes. Eso también le dio lo que le faltaba a Tigres, que muchos le criticaban. El talón de Aquiles de Tigres, lo internacional, llegó, se metió, y muchos que llegaron a mundiales de clubes ni siquiera se acercaron a hacer lo que hizo Tigres en su primera y única participación. Entonces, creo que hay un hueco con este equipo, con esta dinastía de jugadores. Cambió la historia de Tigres, su genética perdedora, derrotista internacional, la cambió este tipo de jugadores que ganaron más del 70% de los títulos que tiene Tigres en su actualidad. Es la realidad de las cosas. Cuando dice chileno que no es a nivel nacional, he conocido algo se mencionó que no sé, la popularidad, Víctor, sí, desde dátelas hoy. Gracias a jugadores que hacen el esfuerzo de los clubes por traer jugadores así que impacten a nivel nacional. De Tigres ha hablado a nivel nacional, de verdad, gracias a un Nahuel Bulman y gracias a un André Pierre Gignac, por citar dos que son de los más carismáticos, más populares y que más llaman la atención de México entero. Hablando de fútbol, para hablar de Tigres. Si se habla de Tigres, porque se habla de André o se habla de Víctor, well, se rolaba. Ay, pues llamándose la manera, se siga a salida. Acaba de darse una predicción a Nahuel en el torneo. Hay equipos que han traído muchos nombres. El tema es que tienes que ser congruente, tienes que traerlos y que gane la labor. Hay equipos que trajeron un campeón del mundo como Sergio Ramos y nadie puede dejar que ha ganado títulos en el último periodo Tigres y nadie dice lo contrario. Pero lo único que se ha hablado de ello, lo único que digo es hay que definir el concepto grandeza para poder elegirlos. Pues se nos puso para mí en el curso de un show, en el concepto de grandeza, en el que yo creo en el concepto de grandeza. El único grande de este país es el América, y de ahí afuera habrán equipos importantes, y ya que la única que lo pone, el tema pone los títulos conseguidos son estos, entre Tigres, entre los grandes, porque está en esta columna de equipos campeones, es la producción la que pone el tema. Entonces se les pone tan grito que dicen, no, nada más eso no es en América, que esa faja si amontamos el tema, dicen, no, es que eso no va a cambiar. La situación que pasa en 10 años, el América no sea campeón 10 años, Chivas no sea campeón 10 años, y van a seguir siendo
fueron más populares. Eso no va a populares. Populares, porque tío, ya solo popular. Bueno, populares o lo mejor, Francia, llamarlo, como quiera llamarlo. Entonces, dame una pausa, por favor.